8:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de las Américas, UDLA. Lo invitamos para hablar desde su amplia experiencia. ¿Cómo ve esta gira del presidente Daniel Noboa? Estuvo casi una semana en China, al más alto nivel. Ahora pasó a España, se ha reunido, hemos visto reuniones con empresarios, sector público, sector privado. ¿Cuánto ayuda a las buenas relaciones internacionales para el país? Economista Albornoz, buen día. Muy buenos días, Miguel. Qué gusto estar aquí en esta radio tan querida. A ver, hay que acordarnos, hay que poner los pies en la realidad, ¿no? La economía ecuatoriana es, en números redondos, 1/1000 de la economía mundial. Y eso podría llevarnos a tener una actitud pues pesimista de decir, oh, qué chiquitos que somos, o llevarnos a una actitud optimista de decir, a ver, dado que somos pequeños, tenemos que abrirnos mercados afuera del país. Y creo que esa es la actitud correcta. Piense usted las cosas del lado positivo. Afuera del Ecuador, como diríamos, más allá del Carchi y del Macará, hay mercados 999 veces más grandes que el mercado que tenemos dentro del Ecuador. Entonces, tiene mucho sentido el que busquemos llevarnos bien con todo el mundo, priorizando los que más nos pueden comprar, los que más pueden invertir aquí, los que más nos pueden dar créditos, pero tenemos que llevarnos con todo el mundo y tenemos que tener una política exterior que busque buenas relaciones con todo el planeta y obviamente con Colombia y Perú, que son nuestros vecinos, pues ni pensarlo, hay que ser muy cercanos a ellos. Algo le oí ahorita a la ministra de Trabajo en esta radio que decía que estaba trabajando con el ministro de Trabajo del Perú. Me parece extraordinario, me parece maravilloso y ojalá lo haga con todos los ministros de Exteriores del mundo. Pero tenemos que llevarnos muy bien con Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo y el mercado más grande para productos ecuatorianos, y tenemos que llevarnos bien con la China, que es el segundo mercado más grande en el mundo para productos ecuatorianos, y un mercado importantísimo en ciertas cosas como camarón, por ejemplo, cacao. Es importantísimo la China como mercado. Entonces, las relaciones con la China son claves y me parece muy bien que el presidente haya ido a la China y que haya estado con Xi Jinping y que haya abierto espacios para algún pequeño, no parece que va a haber mucho, algún pequeño préstamo chino y que tengamos las mejores relaciones con ese país. Me parece maravilloso y ojalá le vaya muy bien en España y ojalá establezca muchas relaciones con los gobiernos europeos que están allá y con los empresarios españoles que pueden estar allá. Y ojalá convenza a uno o dos que vengan a invertir a este país. Este país necesita producir, necesita inversiones, necesita exportar, necesitamos crecer. Haya que hacer lo que haya que hacer. ¿Cuán importante es la inversión extranjera? Por cierto, partiendo de un ambiente estable en el Ecuador que se ofrezca seguridad jurídica y confianza. A ver, no estoy seguro si entendí bien la pregunta. ¿Cuán importante es o cuán importante podría ser? Porque la pregunta es cuán importante es la inversión extranjera en el Ecuador, es irrelevante. Somos un país que trágicamente no atrae inversión extranjera. Es trágico, pero no atraemos. Porque... ¿cuánto tiempo puede durar esta entrevista, Miguel? No, mire, somos un país que hace año y medio votó mayoritariamente para que no produzcamos petróleo, para que cerremos el campo petrolero más productivo, cuya producción estaba creciendo más rápido. El campo petrolero con mejores perspectivas, ordenamos a que se cierre. Imagínense quién va a venir a invertir en el Ecuador en petróleo si es que podríamos ordenar que otro campo, donde otra empresa hace otra inversión, también le cierren en base a una consulta popular bastante populista y decimos, no, dejemos de producir, qué bien, bravo. O sea, a mí me parece que es importantísimo cuidar la naturaleza, pero también hay que cuidar la economía y creo que ahí se nos fue la mano. O prohibimos la producción en minería en una zona de Pichincha, por ejemplo, o todas las trabas que tenemos para producción de todo, ¿no? En Pichincha y fuera de Pichincha. Producción minera en general se ve súper aproblemada en este país. Entonces, somos un país donde no se ve con buenos ojos producir, donde no tenemos conciencia de la enorme importancia de producir. Miguel, le voy a dar un dato que es escandaloso. Fíjese que el ingreso por habitante en el Ecuador
en promedio, obviamente, desde el 2014 no ha crecido. Estamos ahorita en un PIB por habitante, que termina siendo el ingreso por habitante, en un PIB por habitante levemente inferior al que tuvimos en el 2014. Hemos tenido una década entera en que el país no ha crecido. Y no nos importa, ponemos prohibiciones a la producción de aquí, ponemos prohibiciones a la producción de allá, ponemos trabas a diferentes temas productivos, prohibimos que cierta gente invierta en ciertas áreas. Y seguimos con una economía llena de candados y trabas y dificultades para producir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos al resto del mundo, darnos cuenta que allá hay mercados enormes. No estoy seguro del dato exacto, pero la China es más o menos 150 a 200 veces el Ecuador. Eso significa que en la China hay 150 a 200 veces más potencial. Estoy hablando no de habitantes, sino de PIB, ¿no? De tamaño de la economía. La economía china es unas 150 a 200 veces la economía ecuatoriana. Significa que en la China hay mercado 150 a 200 veces más grande que acá, en lo que sea. Entonces, hay que ver eso con cierta perspectiva y decir, bueno, qué bien que se vaya el presidente allá y qué bien que tengan su prioridad de su agenda internacional el poner la producción como una prioridad. O sea, las prioridades del Ecuador, ¿cuáles son en este momento? Seguridad, producción. Y el presidente se ha ido a la China con el tema de producción, de crecimiento. Me parece una gran idea y ojalá le haya ido muy bien y ojalá le vaya mejor todavía en Sevilla. Economista Vicente Albornoz, ¿cuándo usted ha señalado es importante el crecimiento económico? ¿Cuándo logramos retomar aquella senda que por el 2004, 2005 hubo del crecimiento del 4, 5, 6%? ¿Cuándo retomamos eso? Es un poco trágica. ¿Qué hay que hacer? Esa pregunta es trágica porque, Miguel, desde ya le digo, no tengo una buena respuesta. Hacia el 2000, entre el 2000 y el 2006, tuvimos un crecimiento económico extraordinario a pesar de tener precios del petróleo bien bajos. Porque claro, cuando el precio del petróleo se dispara en este país todo funciona bien, pero con precios del petróleo bajos hasta el 2005 tuvimos muy buen crecimiento en la economía. ¿Y cuál fue el secreto del crecimiento de esa época? No hubo mucho secreto. La receta fue no molestarles a los empresarios, dejarles en paz, apoyar una inversión tan importante como el OCP. Se acordará usted, el OCP fue clave para el crecimiento en esa época. Y para que el OCP llegue al Ecuador, lo que hizo el gobierno de Gustavo Noboa, ¿se acordará usted? Hace 25 años fue crear un ambiente para que venga una inversión privada grande, extranjera, al Ecuador. Y luego lo que hizo el gobierno de Lucio Gutiérrez fue respetar las normas y seguir tratando bien a esa empresa que lo que hizo fue empezar a producir ya en el gobierno de Lucio y que ayudó a que el 2004 me parece que es uno de los años que más hemos crecido en nuestra historia. No solo crecido, y los fondos de ahorro que hubo, bueno, de estabilización, Miguel, eso más grave, se gastaron. Hasta el 2008, del 2000 al 2008 tuvimos superávits. El gobierno tenía más ingresos que gastos e iba reduciendo, lentamente, muy lento, pero iba reduciendo su deuda, el Ecuador. En el 2008 teníamos menos deuda que en el 2000. Pero ahí las cosas cambiaron y decidimos gastar la plata pues a manos llenas, sin importarnos a dónde se iba, porque veíamos, ¿cómo es que veíamos? Refinerías en donde ahora hay pistas de aterrizaje de narcos, veíamos refinerías. Planta. En la refinería del Pacífico. Solo aplanado, 1.500 millones. 1.500 millones para nada. Pero no importa, pues teníamos todo el petróleo del mundo, el petróleo estaba en unos precios espectaculares. ¿Qué importa gastarse 1.500 millones de dólares? Estoy diciéndolo muy irónicamente por si acaso. Y gastamos y convertimos al gobierno en una cosa gigantesca. Un gobierno grande puede ser bueno si es que es muy eficiente, pero el gobierno ecuatoriano no lo es. Es ineficiente y es tremendamente costoso. Es mucho más caro, cuesta mucho más de lo que el gobierno tiene de ingresos. El gobierno tiene mucho más gastos que ingresos aquí en el Ecuador. No desde hoy, desde el año 2009. Ya estuve contando, son 16 años consecutivos que el Ecuador tiene déficits fiscales todos los años, 2009, 2010, 2011, 2012, hasta el 2024 hemos tenido déficits fiscales importantes, porque decidimos gastarnos como locos la plata que teníamos justo del 2008, por ahí empezamos a gastarnos como locos y el gasto público se multiplicó por 3 veces hasta el 2014. Y nunca hemos vuelto al gasto público del 2014,
Nunca ha vuelto el gobierno a gastar tanta plata como en el 2014. Y lo que hemos hecho del 2014 hasta ahora es tratar de ajustar la economía. En términos un poco más didácticos, si usted quiere, del 2007 al 2014 vivimos una fiesta, una farra del despilfarro impresionante. Y desde ahí estamos viviendo el chuchaqui. Estamos tratando de adaptarnos a un mundo en el que el petróleo ya no cuesta $115, $117 que llegó a costar en su época, sino cuesta 60, que no es un mal precio, pero es la mitad de lo que costaba en esa época. Si le ajustamos por inflación, ha de ser todavía más la diferencia. Entonces, no volvemos a los niveles de crecimiento antiguo, porque tenemos una economía desajustada. Y trágicamente, hasta que no ajustemos la economía, que es un proceso doloroso, por el cual estamos pasando ahorita, hasta que no ajustemos la economía, no vamos a volver a esos niveles de crecimiento espectaculares de 4 o 5% con precio del petróleo bajo como tuvimos hasta el 2005. ¿Y qué implicaría, economista Albornoz, el ajustar a la economía? Como ustedes? A ver, lo más, y voy a ser tremendamente irónico, lo más agradable de todo es el ajuste fiscal, ¿ya? Y eso implica bajar el gasto público o subir los impuestos o una combinación de las dos cosas. El año pasado el gobierno se movió bastante bien en esa dirección. El año pasado el gasto público total bajó, poquito pero bajó, y los ingresos del gobierno subieron significativamente gracias al IVA y a otros impuestos. No se olvide que desapareció el subsidio a la gasolina extra. Todo eso sumado hizo que el déficit fiscal del 2024 sea bastante menos que el del 2023. Buenos pasos, pero igual fue déficit. No se logró romper la maldición de los 16 o 17 años de déficit. Tengo que calcular exacto, creo que son 16 años consecutivos de déficit, y este va a ser el 17, no hay nada que hacer. Entonces, si tenemos, primer ajuste que hay que hacer es tener un gobierno bien financiado, porque el gobierno es el agente económico más grande del país, de lejos. Y si ese agente económico está desfinanciado y vive atrasado en los pagos, entonces el país no puede funcionar. No se olvide, Miguel, que en el año pasado, si no me equivoco, el mes de febrero, no se pagó los sueldos a tiempo. El sector público en febrero del año pasado no pagó los sueldos a tiempo. Eso no puede pasar en un país. Se tiene que tener un gobierno adecuadamente financiado, con los límites de que no crezca el gasto, límites que por cierto existían hasta el 2005 cuando fueron borrados en época de Alfredo Palacio, de presidente de la República, y Rafael Correa de ministro de Finanzas, con límites para que el gasto no crezca, para que no tengamos que seguir cobrando más y más impuestos, pero necesitamos financiar a este Estado grande, ya sea de la manera antipática, que es bajando gasto, o de la manera más antipática, que es subiendo impuestos. Escojamos cuál de las dos maneras queremos tener, pero hay que hacerlo. No hay otra alternativa. O sea, no hay alternativa a tener mejor financiado el Estado. No, insisto, no es agradable. A nadie le gusta ni que bajen los servicios públicos ni que suban los impuestos. Pero lo único que hay peor a eso es tener un gobierno desfinanciado que de golpe les llega una crisis de seguridad y no tiene plata para pelear contra los ladrones, contra los asesinos, contra las pandillas. O les llega una crisis eléctrica y no tiene plata para pelear contra la escasez de electricidad. O sea, eso es lo peor que puede pasar. O lo que nos pasó en el 2020, un gobierno que no tenía un centavo y no tenía capacidad de endeudarse porque en plena pandemia nadie nos quiso prestar. Entonces necesitamos un gobierno financiado, esa es la primera cosa. Luego, y me pareció muy interesante la entrevista anterior que se hizo a la ministra del Trabajo, hay que hacer una serie de reformas para flexibilizar un poco el mercado laboral. Es triste pensar que en este país contratar un empleado es un deporte de alto riesgo, en el sentido que si yo contrato a un empleado y resulta malo, es carísimo despedirle. Entonces, muchas veces yo no contrato empleados porque sé que despedirle sería tan caro que prefiero no contratarle. Prefiero tener una máquina, tener un empleado que podría ser más barato. Tenemos unos sueldos bien altos en el Ecuador. Tenemos una seguridad social desfinanciada. Tenemos problemas problemas de excesiva regulación en el mercado financiero, en el mercado bursátil. Por ahí podemos empezar a una lista enorme de reformas que habría que hacer para que el país vuelva a crecer. Y una reforma importantísima, que no es tanto una reforma, es un cambio de imagen. Tenemos que hacer público al mundo que el Ecuador está listo para hacer negocios. Y creo que en eso aportan las visitas del presidente, que por cierto no se está yendo a Irán, se está yendo a la China, se está yendo a la Unión Europea, se está yendo a sitios que nos van a tener los recursos y no nos van a dañar la
la relación con el resto del mundo, no sé si me explico. Claro, o irse a Venezuela, Cuba, Nicaragua. Básicamente, sería, exacto. Claro, sería fatal. Ahora, antes de volver al tema de la inversión que requiere el Ecuador, dentro del manejo de la caja fiscal, ¿cómo priorizar algo que hemos venido escuchando, y usted ha sido muy didáctico, el tema de la calidad del gasto? ¿Cómo lograr que haya calidad del gasto con los escasos recursos que tiene el país? Esa es una responsabilidad compartida del gobierno y los ciudadanos. Los ciudadanos somos los que tenemos que, por un lado, quejarnos cuando un servicio público es malo. Y así lo digo, o sea, si usted considera que un servicio público es malo, tiene que quejarse, es su obligación quejarse. Y el gobierno tiene que estar dispuesto a arreglar los servicios públicos y no a justificar que un servicio público es malo. Pero no solo que tenemos que quejarnos, tenemos que elegir gobiernos que arreglen servicios públicos. Y claro, los servicios públicos no se arreglan con más plata, se arreglan con valentía, se arreglan con decisión. Arreglar un servicio público es un tema mayúsculo, ¿no? Porque a veces hay que pelearse con mafias, hay que pelearse con intereses creados. Entonces, los ciudadanos lo que tenemos que hacer es quejarnos de los servicios malos y elegir gobiernos que estén dispuestos a arreglar los malos servicios. A mí me duele cuando veo que alguien se queja de un servicio y lo que hace el gobierno, en vez de decir gracias por la recomendación, vamos a actuar, dicen no es verdad, sí funciona bien. O sea, no debería ser esa la actitud, a no ser que sea una queja políticamente instigada o algo así, pero en general el gobierno lo que debería hacer es tomar los comentarios de los ciudadanos. Y más aún se hizo una queja recurrente de no uno, sino varios, muchos a nivel nacional. Una queja para que mejore el servicio público. Sí, y además debería ser tomado como algo positivo. O sea, las colas son muy largas no sé, me invento, en el hospital X. Bueno, veamos qué se puede hacer para mejorar las colas en el hospital X. El tiempo de entrega de cédulas es muy largo, pues veamos qué se puede hacer para entregar cédulas más rápido. Que licencias de conducir. No consigo la licencia de conducir, por Dios, pongamos ahí el énfasis que si hay sistemas de computación, etcétera, todo eso, inteligencia artificial, cualquier cosa. Por cierto, yo saqué mi licencia hace no mucho y me fue bien. ¿Ah, sí? Bastante bien me fue con mi licencia. Saqué mi licencia hace unos 6, 7 meses. ¿Y cuánto sacó sobre 20? Saqué 19 sobre 20 en el test. Bien aplicado. Me equivoqué en una pregunta bien torpemente, pero bueno, saqué 19 sobre 20, pero digamos, me fue bastante bien. Hace 7 meses saqué mi licencia, pero fue en noviembre saqué mi licencia. En octubre, noviembre saqué mi licencia y me fue decentemente bien. No me quejo de eso, pero si es que alguien se queja, hay que ver si es que la queja tiene base, y si tiene base, solucionarlo. Y si no, ignorar la queja, pues al final uno nunca es perfecto, pero sí hay quejas de medicina, sí hay quejas de ¿cómo es? Las placas de los autos, todos tenemos quejas de la policía, ese tipo de cosas, y está bien, el gobierno está al servicio de los ciudadanos, pero si es que los ciudadanos no dicen, oiga, está malo el servicio, y no voy a volver a votar por usted si no me lo mejora, no hay suficiente presión para que el gobernante lo arregle. Y eso es, el hacer que el gasto público sea eficiente es una responsabilidad compartida de los ciudadanos, si es que tuviéramos de los partidos políticos y de los gobernantes. Eso quizás es difícil. Tienen su agenda política y no de país. Pero los partidos políticos deberían entender que al final los ciudadanos les queremos porque, o sea, les necesitamos para que nos den un buen servicio. Eso es para lo que existe el gobierno. El gobierno no existe para enriquecerle a alguien ni para atacarle a alguien. El gobierno existe para mejorar la vida de los ciudadanos. Tal vez algún experto en ciencia política me critique por ser tan básico, pero esa es la verdad. Debe ser, no, pero tiene sentido común. Volviendo al tema de la gira del presidente, ¿en qué campos se puede recibir esa inversión? Cuando hay campos medio minados, la minería, debido a la acción de la minería ilegal, a la extracción ilegal de esos recursos y otros sectores. O sea, esto es nuevamente un tema bastante político, ¿no? En que el presidente tiene que ir con
tratando de no pisar ninguna de las minas, pero al mismo tiempo avanzando. Y eso es complicado, pero necesitamos simplificar el mundo en lo que a producción se refiere, ¿no? El Ecuador tiene que ser un país más enfocado en producir. Es bien básico lo que estoy diciendo. Tenemos que producir más. Si no, no vamos a crear riqueza, no vamos a crear empleo, no vamos a crear formalidad, no vamos a mejorar la condición de vida de los ecuatorianos. La economía ecuatoriana tiene que crecer y punto. Creo que ahí hay que encontrar esa habilidad de evitar las minas, como usted dice, ¿no? Encontrar ese angosto pasillo por el cual se puede ir avanzando para que sí haya más minas en minería y no las militares que explotan, ¿no? Haya más minería, haya más explotación de petróleo. Yo creo que es una pena que no se haya llegado a concesionar el campo petrolero que se estaba pensando en concesionar a inicios de este año, porque la producción de muchos campos en el Ecuador está cayendo y se necesita fuerte inversión para que los campos recuperen su producción, campos petroleros. Se necesita que haya inversión, pero el gobierno no tiene plata para invertir ahí. ¿De dónde puede venir esa plata? Del sector privado. Una buena concesión, bien pensada, bien hecha, bien diseñada, es tremendamente útil. Es tremendamente útil para el país, para el sector petrolero, etcétera, etcétera. Por ejemplo, retomar el tema del campo Sacha. Campo Sacha, pero no necesariamente debería ser el único campo que se concesione. ¿Por qué? Porque Petroecuador es una empresa bien compleja. No es fácil mover recursos dentro de Petroecuador para... ¿Ineficiente? Supongo que sí, me gustaría algún día ver más datos. Supongo que sí es ineficiente, pero el punto es una empresa donde mover recursos para mejorar la producción en un lado o en otro es complejo. Entonces tal vez pueda esto en ciertos campos petroleros maduros, etcétera, que necesitan inversión importante, pero que tienen buen petróleo, de buena calidad, de buen precio, que podría ser rentable hacerlo con inversión privada. No es una receta mágica que nos va a solucionar todos los problemas económicos del país, pero nos puede dar un aporte a que la producción petrolera en el Ecuador deje de caer. Algo tenemos que hacer para equilibrar el mundo después de haber prohibido que se produzca en el ITT, que es la zona del Yasuní. Entonces, algo hay que hacer, hay que producir en los otros campos petroleros. Vamos hacia concesiones privadas, es la única alternativa que hay. Ya se puede prestar para malos manejos, sí, es verdad, pero la alternativa es no hacer nada, quedarse cruzado de brazos. Claro, mejor tomarse ese riesgo. No es fácil, porque una concesión petrolera hay que hacerla con expertos en concesiones petroleras, que entiendan bien los riesgos que se está asumiendo y los potenciales que tiene el país para equilibrar las dos cosas. Pero ir hacia allá es importantísimo. Si no vamos a crecer la producción petrolera, que sigue siendo el principal producto del país y el principal producto de exportación. Economista Albornoz, y no solo atraer inversión en el sector petrolero, que es importante, sino hay otros sectores, el propio sector eléctrico, que para no dejar de preocuparnos cuando viene el estiaje, el sector de las telecomunicaciones, que es atractivo, el propio sector de la minería formal. Todos los que te han nombrado, y ¿por qué no pensar en vender el Banco del Pacífico a algún banco internacional grande que le meta competencia al sector financiero en este país? Sería maravilloso. ¿Por qué no pensar en traer aseguradoras de jubilación privadas? ¿Por qué no? ¿Ya? Todas esas cosas le permitirían empujar un cambio en la ley de seguridad social, que también es un desastre. Correcto, pero ley de hace 24 años. Claro. Y empeorada, ¿no? Pero todos esos sectores se debería trabajar en muchísimos de esos sectores. Tiene que aclararse el tema de la concesión de las telefónicas. Justamente se vendió pues la empresa Telefónica. Telefónica Ecuador fue vendida a un grupo de inversionistas suecos, de lo que yo entiendo. Pero tiene que aclararse el tema de la concesión de esas empresas. Y esos son pasos que el gobierno sí puede dar. Muchas de las cosas que afectan al país, el gobierno no las decide, pero esos casos sí, y ahí debería haber un avance. Por tanto, resumiendo, usted ve con buenos ojos esta gira que permita dar logros efectivos y concretos. Me parece una maravillosa idea que el Ecuador siga acercándose al resto del mundo, y más todavía a importantes clientes, a países importantes como la China, como España, que es parte de la Unión Europea. Maravilloso.
Igual debiera seguir haciéndose. Con todos aquellos que no nos generen problemas con los que ya estamos de a buenas. Claro. ¿A qué me refiero? No. Cuidando a Estados Unidos. O sea, hay que cuidar a Estados Unidos, hay que cuidar China. Entonces, por ejemplo, sería un absurdo que el presidente se vaya a Taiwán, porque eso rompería las relaciones con la China. Sería una locura que el presidente se vaya a Irán, porque eso dañaría la relación con Estados Unidos. Pero no sé, me voy a inventar. Si el presidente quiere irse a Turquía, fantástico. Turquía es un país con un enorme potencial. Si el presidente quiere irse a Corea del Sur, que se vaya y que se luzca en Seúl. Y si quiere irse al Japón, que lo haga. Y si quiere irse a la India, ojalá lo haga y le vaya bien, ¿ya? Y mejoremos la relación con todo el planeta. Con todo el planeta de los que más o menos hablan nuestro idioma, ¿ya? Ya. Entonces no creo que valga hacer una visita a Kabul, en Afganistán. Claro. Pero por lo demás, ¿por qué no irse a Nueva Delhi o a Canberra en Australia o a Johannesburgo en Sudáfrica o a Ankara en Turquía? ¿Por qué no? Son países con los cuales deberíamos tener mejores relaciones. Acabo de revisar un dato curioso que le cuento, creo que ya estamos por terminar la entrevista. Nuestro principal comprador de cacao y elaborados del cacao, o sea, cacao y chocolates, es Malasia. El segundo es de Estados Unidos y el tercero es Indonesia. ¿Por qué no mejorar las relaciones con Malasia? La capital de Malasia, si no me equivoco, es Yakarta. ¿Y por qué no mejorar las relaciones con Indonesia? Que ya me confundí de capital. Porque la capital de Indonesia es Yakarta, la capital de Malasia es Kuala Lumpur. ¿Por qué no mejorar la relación con esos dos países? Sería maravilloso. Y son importantes, pero están importando $500 millones al año en cacao y elaborado, o sea, también chocolate, ¿no? ¿Qué más cosas podrían importarnos? Son unas economías gigantescas, ¿ya? Entonces no nos olvidemos que hay un montón de países con los cuales mejorar las relaciones no van a dañarnos la relación con nadie. O sea, si es que mejoramos nuestras relaciones con Malasia, que por cierto creo que es el país más lejano al Ecuador porque está al otro lado del planeta, nadie se va a molestar, ¿ya? Si mejoramos nuestras relaciones con Indonesia, ¡qué maravilla! No vamos a disgustar a nadie, vamos a tener un buen comprador de diferentes cosas. Bien, como siempre, muchas gracias por ilustrarnos. Clarito está con sus conceptos del economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de las Américas. Vicente, muy amable su presencia aquí. Un gusto estar aquí. Muy amable. Vamos a cerrar el informativo. Recomiendo, ya viene en Exa FM el show Clarito está, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, el show de la papaya. Perdón. Sí, perdón. El show de la papaya ya viene en Exa FM y les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana, feliz inicio mañana de mes de julio a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Nutella le da un toque único a tus desayunos, porque combina con pan caliente y con banano. Nutella combina con pancacho y con pancakes. Sorprende a tu familia con el sabor único de Nutella. Todos tus desayunos combinan con Nutella. ¿Eres constructor, inversionista o buscas el hogar ideal para